Hoy en La Urna estrenamos la sección Diálogos con la nueva justicia electoral, con la participación del consejero presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes. Checa todos los detalles de la entrevista que hizo a Omar Hernández Esquivel, magistrado electo de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, ¿tienes habilidades para la oratoria y te interesa ganar premios en efectivo? No te pierdas la convocatoria que tenemos para ti en el IEC Te Invita. Y en Democracia en Corto te recomendamos una interesante miniserie de televisión. ¡Comenzamos! Te damos la bienvenida a La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Un espacio donde aprenderás y te informaremos sobre temas democrático-electorales de la mano de personas expertas. Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Herrera, director ejecutivo de Comunicación Social aquí en el Instituto Electoral de Coahuila y le quiero invitar a que se quede el día de hoy con nosotros en este programa que preparamos para usted, programa de La Urna, programa de radio y televisión, en donde hay muchas y muy variadas secciones que estoy seguro que les serán de mucho agrado. Comenzamos. Diálogos con la nueva justicia electoral. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos nuevamente a su programa La Urna, programa de radio y televisión del Distrito Electoral de Coahuila. En este momento pues estamos de manteles largos porque estamos con una persona que además de un currículum impresionante para la edad que tiene y también el magistrado, el que va a ser el magistrado más joven de todo el país en ocupar el cargo de magistrado de Sala Regional Toluca. Estamos con Omar Hernández Esquivel. Muchas gracias, Omar, por acompañarnos en este programa de La Urna del Instituto Electoral de Coahuila. Al contrario, muy buenos días a todas y a todos. Les saludo con mucho gusto. Por supuesto, agradezco la invitación y saludo a quienes nos escuchen. Gracias. Pues les cuento un poco de Omar. Omar acaba de ser electo este pasado 1 de junio como magistrado de Sala Toluca y estamos inaugurando esta sección de La Urna que es Diálogos con la nueva justicia electoral y nada mejor que iniciar con la persona pues más nueva, más joven, de este proceso y que bueno, es un orgullo por ejemplo para todas las personas porque justamente la juventud a veces pensamos que es sinónimo de experiencia y no, vemos el currículum, les leo un poco de lo que ha hecho aquí mi estimado Omar. Es licenciado en Derecho y tiene una maestría en Administración Pública en el Instituto Universitario del Estado de México. Se encuentra también estudiando una maestría en Derecho Constitucional con enfoque en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral. Cuenta con diplomados en Estado y Parlamento, así como diversos cursos de estudios legislativos por la Casa de la Cultura Jurídica de Toluca, que pertenece justamente a la Suprema Corte. En 2016 ocupó el cargo de archivista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y posteriormente en el 2018 se desempeñó como analista especializado de la Coordinación Jurídica y de Jurisprudencia y secretario proyectista del Tribunal Electoral del Estado de México. En el año 2024 fue secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Monterrey y también en el Instituto Nacional Electoral le ha otorgado constancia de mayoría relativa para ejercer el cargo de magistrado de la quinta circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Toluca. Pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esto y pues me gustaría empezar preguntándote, ¿quién es Omar Hernández Esquivel y cómo decidiste participar en este proceso de elección de magistraturas en la Sala Regional Toluca? Muchas gracias. La verdad es que te agradezco mucho la presentación, por supuesto la invitación y pues quiero decirte que soy una persona que se ha desarrollado en el ámbito personal y profesional en el Estado de México. Yo soy originario justamente de la capital de Toluca y me he enfocado en la parte profesional justamente en la materia electoral. Es decir, desde que estaba más pequeño, siempre me ha gustado vincularme con el tema de los procesos electorales. Siempre he tenido una relación de visualizar esto a través de la televisión, cómo se van generando este proceso electoral, el tema de los cómputos, incluso a nivel nacional y en las elecciones en Estados Unidos, porque pues como sabemos, al final del día estamos muy vinculados con esta nación y pues al final del día es un tema interesante porque es una estructura diversa a la que nosotros ocupamos en procesos electorales. Entonces, esta situación justamente me lleva a generar un vínculo con la materia porque me empieza a gustar esta cuestión de los procesos electorales a nivel nacional, cómo se eligen o cómo es esta situación en ayuntamientos, en diputados, gobernadores, presidencia de la República, y es ahí a lo que me lleva a justamente estudiar
el derecho. Otra opción también era estudiar ciencias políticas, pero al final me incliné por justamente estudiar la licenciatura como tal en derecho. También esto me lleva justamente a estudiar la maestría en administración pública y ahora la maestría en derecho constitucional. Derivado de que a mí me agrada esta materia, pues yo me enfoco justamente en el ámbito profesional a estar en tribunales locales y en tribunales federales. Entre ellos, en el Tribunal Electoral del Estado de México, que es donde pues particularmente ejercí de manera profesional a lo largo de la carrera, enfocado en el ámbito electoral, y ya en el último año en la Sala Regional Monterrey, que fue mi primer contacto en estricto sentido con la materia electoral en un tribunal federal, porque ya había estado en otro tribunal federal, pero administrativo, al inicio de mi carrera pues profesional, ¿no? ¿Y por qué decidí participar justamente en este proceso? Pues la verdad es que hay ciertas cuestiones que se relacionan en este sentido, ¿no? Por supuesto, hay un tema de que pues en el 2024 yo estoy en la Sala Regional Monterrey y de manera natural, como me imagino que a todo mundo le pasa, quiere regresar justamente en donde pues justamente creció, y en mi caso es en el Estado de México y en Toluca. Y por eso me quiero inscribir o me inscribí al tema de la magistratura en el ámbito electoral, porque es lo que yo conocí en todos estos años. Es decir, yo conocía cómo se hace una sentencia, los criterios, cómo funcionaban los órganos jurisdiccionales, tanto locales y federales, y por eso me inscribo a este proceso como tal, pero en donde justamente donde yo soy, que es en Toluca. Muy Entonces bien. yo decido hacer es justamente todo este proceso, y derivado de que pues uno también quiere generar estas nuevas ideas, generar nuevos cambios en las instituciones, poder renovar toda esta cuestión para que todo esto lo podamos llevar a un buen puerto, ¿no? Derivado de esta situación, yo decido participar en este proceso extraordinario de juzgadores. Cuéntame un poco sobre la campaña. Tuviste una campaña, ¿cuáles fueron los desafíos de esa campaña? No es fácil, digamos, de repente estar en el área jurisdiccional y luego ir a una elección popular. Digo, son mundos muy distintos. Cuéntanos cuáles fueron tus experiencias, tus desafíos que viviste en campaña. Realmente fueron varios los desafíos. En primer lugar, la toma de decisiones. Yo estaba como secretario en la Sala Regional Monterrey y era quedarme como secretario o renunciar y hacer campaña. Creo que es un tema muy complejo poder hacer campaña desde otra circunscripción donde justamente le pertenece el Estado de México, Querétaro, Michoacán y Colima. Y la decisión más complicada que tomé previo a hacer campaña fue renunciar a mi cargo justamente. Una vez que ya renuncié al cargo y ya empiezo a hacer pues justamente campaña, hay un tema de generar una estrategia justamente de campaña en 4 estados de la República. Creo que es muy complicado generar una estrategia, y lo pongo en estos terrenos, uno para un presidente municipal, dos, en dado caso para una gobernatura, poder visitar todos los municipios, y en esta circunscripción que es muy compleja, realmente en la quinta circunscripción, en el Estado de México, se tienen 125 municipios. En Michoacán, en esta entidad, se tienen 113 municipios, Querétaro 18 y Colima 10 municipios. Teniendo en consideración que en esta circunscripción se tiene el listado nominal más grande del país, con casi más de 17 millones en el listado nominal. Por supuesto, Michoacán tiene 3.8 millones, Querétaro tiene 1.8 millones del listado nominal y Colima tiene medio millón. Es decir, esta complejidad de poder hacer campaña en estas entidades federativas es un tema que se tiene que generar desde una estructura y sin ataduras, por así decirlo, y es por ello que también decido yo renunciar a mi cargo. De ahí la complejidad de poder tomar esta decisión y regresar justamente a estos lugares para poder hacer campaña. Otra de las complejidades que se dieron en este proceso, por supuesto, es exponer a la ciudadanía 2 situaciones. Uno, que había un proceso electoral en curso en tema de juzgadores,
Dos, ¿qué hace un juzgador en sus actividades como tal? Y por supuesto enfocado al ámbito electoral, porque la ciudadanía siempre me comentaba situaciones como de, yo qué tengo que ver con la materia electoral, en eso en qué me involucra, ¿no? Eh, ¿Cuál es la importancia del derecho electoral en mi vida? Entre otro tipo de cosas, porque la ciudadanía está enfocada en cosas como el derecho civil, el derecho penal, mercantil, etcétera. El derecho electoral como no lo tienen mucho en esta visión. Esta fue otra de las dificultades que yo vi en este proceso. Por supuesto, explicarle a la ciudadanía cómo votar, la complejidad de las boletas era otro tema, ¿no? Y no solamente explicarle una situación de solamente van a elegir un magistrado en este cargo, sino el número de cargos que se elegían en estas entidades federativas, considerando el ámbito solo nacional. Había un ámbito local que también podía incluso confundir en este sentido, ¿no? Y eso también era un reto, poder diferenciar estas situaciones y claro, explicarlo como tal a la ciudadanía. Otro de los retos que encontré en esencia es que es el tema de las propuestas. Un candidato a juzgador no puede generar ciertas propuestas de campaña como un candidato ordinario. Si bien se pueden realizar como tal, es decir, mejoras en el ámbito jurisdiccional o en estos tribunales, siempre van a estar supeditados a esta situación, ¿no? Es decir, mejorar las sentencias, la forma de redacción, etcétera. Pero no pueden generar ciertas expectativas que a la ciudadanía les genere un vínculo directo como beneficio como tal. Entonces creo que eso también es una barrera que puede generar, que se pudo generar como una candidatura de un juzgador. Ya nos cuentas aquí, por ejemplo, algunos de los desafíos más importantes. Bueno, este tema, pues sí, fue un poco complicado, digamos, esta parte de transitar a una elección judicial, digamos, porque incluso el nombre suena raro, ¿no? Elección judicial. Somos el único país del mundo que la tiene. Pero, ¿qué enseñanzas te deja esta elección judicial? ¿Qué nos pudieras compartir? Una de las principales enseñanzas es que los tribunales no pueden estar alejados de la ciudadanía, es decir, poder platicar con ellos, señalar qué actividades tienen. Esto puede ayudar a que se generen instituciones con cierta credibilidad con los ciudadanos o con las personas. Si bien es cierto, todas las funciones que realizan tanto los institutos electorales locales como los tribunales locales en el ámbito federal, son apegados a derecho de manera profesional, porque yo lo he visto, pues al final del día la ciudadanía sí tiene una resistencia por esta situación. Y esto también ha derivado en que incluso no se ocupen, no sé, por ejemplo, boletas o urnas de manera electrónica, ¿no? Que estemos en la parte tradicional de ocupar justamente las boletas de papel, entre otro tipo de cosas que se generan en este sentido, ¿no? Este proceso me ha dejado también que se pueden generar diversas eh, situaciones en las cuales se tiene que generar una observancia específica. Y a esto me refiero con temas relacionados al tema del proceso de juzgadores. En esto conlleva, por ejemplo, en el número de candidatos que están en las boletas, el diseño de las propias boletas, el modelo de comunicación o de difusión de las instituciones con la ciudadanía, incluso analizar el tema de fiscalización a mayor profundidad, ¿no? Hablas de un tema muy importante que me parece que debemos de destacar. Dices que los juzgadores deben estar cercanos a la gente, al pueblo, a la ciudadanía, ¿no? Esta parte de estar cercanía. En los últimos años, o en los últimos 5 años, se ha organizado un debate en torno a los grupos históricamente vulnerados y respecto a cómo poder garantizar una justicia inclusiva. Respecto a ese tema, ¿qué nos tienes que contar o qué nos tienes que decir? Quiero decir algo de manera muy especial y personal. Este es un grupo muy importante para mí. Ahora, como tema de juzgador, creo, y esto siempre lo he dicho, no basta con solamente aplicar la ley, ¿no? El juzgador siempre tiene que observar de manera clara y detallada qué persona acude justamente a los órganos jurisdiccionales y observar o analizar justamente de las personas vulnerables, ¿no? Sobre todo, esto es importante porque esta cercanía de primera mano se debe de generar una confianza, ¿no? Y desde ahí parte incluso en que sean escuchados a través de sus peticiones. ¿Cómo pueden ser escuchados a través de sus peticiones? La formulación de agravios, ¿no?
en muchas ocasiones no son estructurados de manera correcta, pero nosotros tenemos que tener esa sensibilidad justamente al analizar estos agravios y ver cuál es la intención que tiene justamente las personas que pertenecen a estos grupos vulnerables. Y no es una cuestión de que se esté vulnerando, por ejemplo, un tema del principio de imparcialidad, sino que son cuestiones y derechos tanto nacionales e internacionales que se tienen que observar por cualquier juzgador, y lo dice prácticamente las normas nacionales y en el ámbito internacional, que todas las personas o los entes del Estado tienen que observarlo en todos los sentidos. Sí, justamente es un tema bastante importante porque, bueno, pues ha habido bastantes situaciones de que grupos han impulsado los derechos en este tema. Y bueno, en esta parte, pues tú estás en un grupo también que, bueno, históricamente ha sido marginalizado de los toma de decisiones del poder público. En este sentido, te preguntaría, ¿crees tú que tu edad es un factor determinante para bien o para mal en el desempeño de tu encargo que vas a ocupar como magistrado de sala regional? Claro, sí, sin duda creo que es un tema que va a ayudar a las instituciones que los jóvenes se integren a a estos tribunales o a estos cargos. Hay que tomar en consideración una situación. El 30% de la población en México tiene entre 15 años y 29 años, y por supuesto la presencia en cargos públicos es mínima. Es decir, hay que tomar en consideración esta situación porque las personas que son jóvenes y están en estos cargos, pues pueden fortalecer la justicia desde una visión distinta. Por supuesto, es un tema de renovar justamente esas instituciones y abonar a las cuestiones que se han realizado. No es una cuestión de tirar a la basura, por así decirlo, lo que se ha realizado, sino de llevar todas estas acciones que se han hecho por buen camino, ¿no? Esto representa, por supuesto, una renovación pues, de generación que ayuda incluso a fortalecer en todos los ámbitos a a las instituciones. Y sin duda, creo que el tema de juventud no es sinónimo de inexperiencia, ¿no? Me gustaría preguntarte, Omar, ¿cuáles son las características que debiera tener, en este caso, la justicia electoral ideal? Creo que la justicia de manera esencial debe tener ciertos factores importantes y se deben de considerar en todos los ámbitos, en la materia electoral, ¿no? Pero por supuesto debe tener un tema de imparcialidad y un tema de total independencia. Esto como ejes principales. También se debe generar una confianza con la ciudadanía, que esto tanto se necesita en las instituciones. Esto puede generar acciones o situaciones que pues justamente pues estas personas o los ciudadanos puedan acudir a los tribunales, a los órganos jurisdiccionales, pues para poder resolver sus problemas, ¿no? Y que se genere una cuestión de un acceso a la justicia efectiva y real y completa en la materia electoral. Esto que puede propiciar de manera estructural cuando se genera justamente acceso a la justicia por parte de la ciudadanía, pero también la confianza como tal, pues puede propiciar un tema de interés justamente de todas las personas que se quieren involucrar con la materia. Genera un tema de participación, no solamente a través del voto, sino también en un tema de integración de mesas directivas de casilla o actividades que tengan todas estas instituciones. Esto puede generar a que las propias o los propios órganos jurisdiccionales generen acciones que lleven a un camino de progresividad, y esto va a derivar en que se eliminen las barreras estructurales incluso a grupos vulnerables. Fíjate que esto que mencionas es muy importante, porque justamente hemos ido avanzando en México en materia jurisdiccional. Y bueno, se ha dicho muchas veces que todo esto, o los avances que ha tenido, sobre todo grupos históricamente vulnerados, pero otro tipo de, por ejemplo, las mujeres, los otros grupos, incluso los partidos políticos, ha sido justamente a partir de golpes de sentencia. Se ha dicho así en muchos foros, en lugares. En este caso te preguntaría, como magistrado, ahora que integres la sala regional, ¿qué criterios o políticas judiciales te gustaría implementar una vez que llegues a este cargo? Claro, por supuesto, me quiero enfocar en el tema de la sala regional Toluca. Yo soy muy respetuoso de lo que decían las otras salas, pero por supuesto, en este tipo de situaciones me gustaría generar un tema de inclusión para todas las personas y un tema de participación, generar un tema de justicia abierta y de manera proactiva, y a esto me refiero con generar vínculos, por ejemplo, con las universidades
un vínculo de manera institucional con los institutos electorales locales que pertenecen a esta circunscripción, con los tribunales electorales locales y por supuesto un contacto real con la ciudadanía, ¿no? Esto se puede generar a través de las audiencias de alegatos, que sean realmente escuchados, que se observen sus peticiones y que derivado de ello el juzgador pues pueda observar qué es lo que realmente quiere o expresa a través de sus agravios, ¿no? Y por supuesto generar un tribunal con vocación de servicio. Esta es la manera principal, porque hay que tomar en consideración en la manera en cómo se llegan a estos tribunales, que por este nuevo modelo es a través del voto popular. Pues bien, sin duda, pues gracias Omar por todo esto que nos platicas. De verdad que es una cuestión que a muchas personas que nos ven dentro del estado, pero también fuera del estado, por redes sociales, pues inspiras bastante a las y los jóvenes que pues aspiran también a llegar a cargos de magistraturas, cargos bastante importantes digamos, en la estructura judicial de este país. Y pues bueno, bastante interesante tus aportaciones desde la perspectiva de una persona joven que pues va a dejar sin duda pues su esencia en las sentencias y en las resoluciones que emitas. Como parte final de esta entrevista, pues te agradezco muchísimo y no sé si deseas llegar o decir algún mensaje a la ciudadanía que nos escucha en este programa de La Urna. Sí, por supuesto, enfocarme más que nada a las personas jóvenes que quieren incluso pues acceder a este tipo de cargos de elección popular, refiriéndome a todos de manera general, en que pues hay que prepararse para que cuando exista justamente esta oportunidad estemos listos para poder ejercerlo, ¿no? Es importante tomarse las cosas con seriedad, con profesionalismo, poder crear objetivos y por supuesto ser dedicados, perseverantes para poder alcanzar estas metas que nosotros nos ponemos, ¿no? Y por supuesto siempre desde una base de principios y valores en nuestro actuar. Gracias, Omar, pues por tus palabras. Muchas gracias por cómo pues nos has explicado en este tema, pues varias cosas. Nos has contado un poco de ti, nos has contado un poco de lo que vas a hacer cuando tomes protesta ya, pues estamos casi a nada, 1 de septiembre. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición de este programa, Diálogos con la Nueva Justicia Electoral, y nada mejor que la persona más nueva y la persona más joven de este Poder Judicial para poder, digamos, iniciar esta. Te agradecemos mucho desde parte del Instituto Electoral de Coahuila, pues que tengas todo el tiempo para esto y que no sea la primera no sea solo la primera, sino que sea la primera de muchas veces que nos veamos en este tipo de entrevistas. A la ciudadanía que nos escuche y que nos ve, muchas gracias por su atención. Esto fue La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Que tengan excelente tarde y muchas gracias por seguirnos. Es momento de ir a una pausa. Le invitamos a que no se vaya. Está usted en La Urna, este programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Ya volvemos. Ya regresamos a este segundo bloque de su programa La Urna. Les recordamos también nuestras redes sociales que ponemos a su disposición para poder tener comunicación y para que conozca usted un poquito más de la vida electoral, de la vida democrática del estado de Coahuila. Vamos a ver lo que preparamos para usted en este segundo bloque. ¿Sabías que el Instituto Nacional Electoral cuenta con un padrón de registro voluntario de redes sociales de mujeres en política? Este padrón tiene como objetivo crear mecanismos de prevención, atención y protección a las mujeres que han sido víctimas de violencia política en razón de género, así como prevenir la violación de sus derechos humanos. Es importante señalar que solo pueden registrarse aquellas mujeres que hayan sufrido de violencia política en razón de género en sus cuentas digitales, como precandidatas, candidatas o en el ejercicio de un cargo de elección popular. Si te interesa formar parte de este padrón, infórmate con mayor detalle en INE.mx. Conociendo la democracia. Las agrupaciones políticas nacionales son asociaciones ciudadanas constituidas de manera formal que contribuyen al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política en el país. Para participar en el proceso 2025-2026, la ciudadanía que pretende constituirse como agrupación política nacional deberá notificar por escrito tal propósito al Instituto Nacional Electoral a más tardar el 17 de diciembre de 2025. Una vez aceptada la notificación, podrá presentar su solicitud de registro a partir del 5 de enero de 2026. Los requisitos legales mínimos para constituirse como agrupación política nacional son
integrarse con un mínimo de 5,000 personas asociadas en el país, contar con delegaciones en por lo menos 7 estados en el país, tener un órgano directivo de carácter nacional, formular sus documentos básicos, así como una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido político. Para más detalles, visita el apartado de actores políticos en el sitio web INE.mx. Democracia en corto. Hoy en Democracia en corto te recomendamos Show Me a Hero, una miniserie original de HBO del año 2015 compuesta por 6 capítulos y dirigida por Paul Haggis. Protagonizada por Oscar Isaac, también cuenta con actuaciones de estrellas como Alfred Molina, Catherine Keener, Winona Ryder, Jon Bernthal, Bob Balaban y Jim Belushi. La serie, basada en hechos reales, narra la historia profesional y personal de Nick Wasixko, el alcalde más joven de la historia en 1987, quien tuvo que enfrentarse a los ciudadanos y a sus rivales políticos para llevar la justicia a la gente de Yonkers, un barrio pobre de Nueva York que fue segregado ilegalmente. Además de la historia de Nick como alcalde y su dura vida posterior, la serie aborda también la de muchos de sus compañeros en el ayuntamiento, retratando a la esfera política, haciendo hincapié en la faceta más humana del cargo y cómo el poder y la disposición de satisfacer al pueblo crecen en opuesta proporción, y poniendo en relieve la fragilidad del ser humano y la parte más cruda de la profesión gubernamental. Oscar Isaac obtuvo el Globo de Oro en 2016 por su actuación, y la miniserie también recibió nominaciones a premios como los SAG y los Critics' Choice Awards. Our city is at a crossroads. The blood is on the water, keeps on spilling like water. You want to live where people were angry at you? This is the only responsible option we have. Justice is not about popularity. No, it's not. But politics is. You can bury my love. You can Underneath it all, people just want a home. but I'll keep on keeping on. El IEC te invita. ¿Tienes habilidades para la oratoria y te interesa ganar increíbles premios en efectivo? El Instituto Electoral de Coahuila, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural, y el Gobierno del Estado de Coahuila, a través del Instituto Coahuilense de la Juventud, te invitan a participar en la etapa estatal del Concurso Nacional de Oratoria 2025, Dr. Belisario Domínguez Palencia, Libres por la Palabra Libre. El propósito de este concurso es fomentar la oratoria como una herramienta para el fortalecimiento del debate y el consenso, y honrar la memoria del Dr. Belisario Domínguez Palencia, ferviente defensor de la libertad de expresión. A nivel nacional, este certamen es organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas y el Ayuntamiento de Comitán de Domínguez. Consulta las bases de la convocatoria en www.iecoa.org.mx. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noti IEC. En sesión ordinaria de Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, realizada el pasado 18 de julio, entre otros asuntos, la Comisión Temporal de Fiscalización de Organizaciones Ciudadanas interesadas en constituirse como partido político local rindió su informe final de actividades, por lo que se declaró la conclusión de sus funciones. Además, en sesión extraordinaria celebrada ese mismo día, la Comisión Especial de Elecciones Judiciales presentó diversos informes relacionados con el Proceso Judicial Electoral Extraordinario 2024-2025. El consejero presidente del IEC, Oscar Daniel Rodríguez Fuentes, participó en el conversatorio Avances de los Derechos Políticos Electorales de la Población LGBT-TTIQA+, organizado el 17 de julio por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Y los derechos políticos electorales son derechos fundamentales. En esos términos es importante destacarlos: el derecho a votar, el derecho a ser votadas, votados y votades, que se puso en esta declaración justamente como un principio, y se puso como un principio ser votades porque se reconoce que las identidades y expresiones de género no solamente se limitan a dos, a hombre, mujer, macho, hembra, masculino, femenino, sino que pueden ser diversas y justamente van de la mano de esta multiplicidad de identidades y expresiones que se pueden reconocer y que se deben reconocer a la luz de los derechos político-electorales.
Esta semana, las distintas comisiones del Instituto Electoral de Coahuila celebraron sesiones ordinarias correspondientes al mes de julio, donde se presentaron los informes mensuales y se atendieron asuntos propios para el desarrollo de las actividades institucionales. Muchas gracias por su atención. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima edición de Noti IEC. Y es así como llegamos al final de su programa La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Le queremos invitar para que nos siga a través de las diferentes redes sociales en donde estamos publicando información que sabemos que es de mucha utilidad para usted. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. En nombre de todo el equipo, gracias y hasta luego. Gracias por acompañarnos en esta emisión de La Urna. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta de todos nuestros programas semanales. Te esperamos el próximo lunes en La Urna.